trabajo que estas personas que promueven estos enfoques y estas ideologías confusas y malsanas no lo han hecho solamente hoy, lo han venido trabajando ya desde hace mucho tiempo. Lo han venido trabajando desde hace mucho tiempo y han ido poniendo las bases de esto. La maldición de este tiempo es que nuestros pueblos, sobre todo en América Latina, están padeciendo en este momento todo el gran arsenal que este movimiento progresista, político, de izquierda, está esparciendo con toda esta mentira que detrás mueve intereses económicos, realmente mueve intereses económicos, donde estos que se creen defensores de los derechos humanos realmente no lo son, no son defensores de los derechos humanos, son personas que persiguen sus propios intereses económicos y políticos. Bien, Miguel, nos has hablado de estas implicaciones políticas, yéndonos pues en relación con el tema de la homosexualidad y la atracción por el mismo sexo, yéndonos al otro polo y también hablando de historia y política. Bueno, hace solo 70 años, en muchos países las conductas homosexuales se castigaban como delitos. Bueno, incluso hay algunos en los que aún esto sucede, pero en aquel entonces, bueno, incluso con cárcel, con castración química. Y tenemos un ejemplo tristemente famoso que es el de Alan Turing, uno de los padres de la computación y pues quien fue condenado a ser castrado químicamente. Hoy, 70 años después, ya estamos en otro polo en el que ya la homosexualidad ha salido incluso del elenco de enfermedades o trastornos mentales que están dentro del manual de diagnóstico y se presenta simplemente como una orientación sexual más. ¿Qué es lo que ha sucedido para que en tan poco tiempo se haya dado este cambio cultural? Bueno, pues yo creo que hay que hablar también de todo, ¿no? Y hablando de todo también es que, si bien es cierto, sí, hemos tenido todo este contexto que hemos sometido a una especie de tortura a las personas que durante la historia han experimentado atracción por el mismo sexo, y como sociedad, como humanos, no hemos tenido las herramientas y la comprensión para saber cómo ayudarlos, ¿ya? Pero esto no es solamente algo que sucede desde la ciencia o desde la política. Es algo también, por ejemplo, que está sucediendo y que ha sucedido en la iglesia. Por ejemplo, en las iglesias, no hablemos solamente de la iglesia católica, hablemos de las iglesias cristianas evangélicas. Falta todavía muchísima información para poder, por ejemplo, acercarse a un apostolado correcto para las personas que tienen atracción por el mismo sexo, donde de alguna forma hemos dejado que nuestros templos dejen de ser el hogar común de amor, donde las personas encuentren alivio y sanación a sus temas emocionales y psicoafectivos. Y de alguna forma nos hemos convertido en los jueces de nuestros hermanos, donde ciertamente estas personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de quebranto sexual o emocional, se sientan junto a nosotros. Usted puede estar seguro, usted que me está escuchando puede estar seguro que el adicto a la pornografía, el adicto al sexo, el adicto a la masturbación compulsiva, el que tiene atracción por el mismo sexo, muy probablemente se sienta al lado de nosotros en la iglesia los días domingos para escuchar la misa o para participar de la Santa Eucaristía, y resulta que vive en una soledad profunda, en un abandono grande, todo este problema, y está buscando ayuda y no encuentra de pronto los elementos necesarios, un espacio de acogida donde él poder vivir la sanación. Y es verdad que hemos cometido muchísimos errores, o sea, a pastores, a clérigos, a políticos, les ha faltado todavía mucho saber cómo tratar este tema. Y si bien es cierto, en algún momento había un tema, ¿no? Sobre todo cuando se estaba promoviendo a partir de la revolución por los derechos sexuales que empezó en Estados Unidos, con aquel disturbio donde entraron a una especie de discoteca, no realmente era una discoteca, donde persiguieron a miles de homosexuales, ¿no? Y eso desembocó en una guerra social de persecución entre la policía y los miembros de la comunidad LGBTI. Realmente sí, todo este caldo de cultivo
ha ido haciendo y ha ido engrosando más el enojo, ¿no? El enojo que estas personas ya de por sí tenían, donde definitivamente esto terminó con la presión del movimiento político homosexual y de género a los miembros de la APA, que finalmente desembocó en la extracción de la homosexualidad del manual de trastornos. Si usted me pregunta a mí, mi propia experiencia, yo considero seriamente que esto tenía que haber sido reclasificado. Porque a pesar de que la atracción por el mismo sexo, la homosexualidad solamente es la punta del iceberg, la realidad es que detrás de todo eso, o sea, debajo del agua, la homosexualidad es lo que tú ves, es la conducta. Asimismo como la adicción al efecto porno o la adicción a la masturbación compulsiva, la conducta es lo que tú puedes ver, pero detrás de esa conducta hay toda una vida, un pasado de dolor que ese ser humano, que ese varón y que esa mujer está cargando, ¿ya? Donde, claro, te puedo decir de lo que yo he vivido. O sea, yo viví el estilo de vida gay y estuve metido hasta la cabeza. Y te puedo decir que estuve al borde de la muerte, ¿no? Porque emocionalmente no estaba bien. O sea, estaba muy afectado. Y más cosas que tal vez me faltaría tiempo para conversar en esta sesión. Pero sí, definitivamente es que había una presión mediática y también política, de un interés bien asentado en este momento, cuando los miembros de la APA deciden finalmente extraer del manual de diagnóstico de enfermedades mentales justamente la homosexualidad. Y es lo que ha ido sucediendo durante todo este tiempo. Hemos ido haciendo una desconstrucción de donde estamos paulatinamente aceptando cosas que no están bien. Como por ejemplo, ahora es común ver en redes sociales, ver en los medios de comunicación, que se habla de la pedofilia como que fuera algo normal, donde ahora resulta que el pedófilo es una persona que lo único que quería hacer era amar a un niño. Y entonces nos presentan todas estas situaciones que parecerían aberrantes, disculpen, lo presentan con un discurso romántico. Esto no puede ser. Miguel, en muchos países se sigue castigando y persiguiendo a las personas con conductas homosexuales, y tú expresabas ahora cómo en muchas comunidades se tiene la dificultad para acogerlas con cierta naturalidad, ¿no? Entonces, ahora hay un gran discurso en contra de la homofobia. ¿Podríamos hablar de esto? O sea, ¿qué es homofobia? ¿Existe la homofobia? Es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo porque, por una parte, hay unos atropellos evidentes a las personas con estas orientaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en países africanos, países musulmanes, donde todavía se sigue castigando con violencia, con cárcel a personas que tienen estas conductas, pero luego se va hasta el otro extremo de identificar la homofobia con cualquier persona que disienta de estos estilos de vida o con estas propuestas. Sí, o sea, esto es algo que es real, se está dando a nivel social en este momento. O sea, en este momento no es posible, y miren, solamente escuchen esto, o sea, en este tiempo en el que estamos viviendo, supuestamente, un tiempo nuevo, donde prima la libertad y los derechos, resulta que, claro, es posible hacer el camino de pasar de la heterosexualidad a la homosexualidad, pero no es posible hacer el camino de regreso, o sea, de la homosexualidad a la heterosexualidad. Entonces, ¿de qué clase de derechos y libertades estamos hablando? Eso es lo que está pasando en este tiempo. Eso es el juego que nos están haciendo, donde, claro, yo te puedo decir, no lo digo con orgullo, viví el estilo de vida gay, estuve metido hasta la cabeza, y realmente es algo de lo que no me siento orgulloso. No quisiera que le pase absolutamente a nadie. Por eso creo que todas las personas tienen derecho a encontrarse con la verdad, y no solamente encontrarse con la verdad, sino encontrar alternativas de cómo pueden vivir un estilo de vida diferente. O sea,
creo que la verdadera base del derecho es esa. O sea, la verdadera base del derecho está donde una persona que quiere vivir en el estilo de vida gay, que quiere hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, oye, hágalo, pero no le imponga al resto. No le impongas al resto por medio de las leyes, por medio de las constituciones de los países, no les impongas tu forma de pensar. Acá en Ecuador, por ejemplo, hemos estado pasando una situación bien crítica, porque justamente el movimiento político homosexual, el lobby político homosexual y de género, que está fuertemente metido en los pueblos de América Latina y mucho también en Ecuador, ha estado promoviendo, por ejemplo, temas que se disfrazan de derechos humanos, como por ejemplo la erradicación de violencia contra la mujer. Y la realidad es que todo lo que se articula detrás de esto no tiene absolutamente nada que ver con erradicar la violencia contra la mujer. Acá en Ecuador nos han dicho que para erradicar la violencia contra la mujer es necesario trabajar en nuevas masculinidades. O sea, hay que decirle a nuestros hijos que ellos pueden decidir cuándo ser varón y cuándo ser mujeres. Acá nos han dicho de que para erradicar la violencia contra la mujer hay que trabajar en la concepción y en la aceptación de que existen mujeres diversas. Y con este pretexto nos quieren meter también que tenemos que aceptar la transexualidad. Esto no tiene sentido. Y por otro lado nos han dicho que para erradicar la violencia contra la mujer tenemos que trabajar también en los cambios de roles. Esto no tiene sentido tampoco. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo le puedo decir en este momento a ustedes y a los amigos oyentes que están escuchando el programa, los grandes casos de violencia contra la mujer lamentablemente se están dando en el contexto de la familia. Entonces lo que nosotros necesitamos es que, claro, los estados promuevan leyes y políticas que nos ayuden a blindar a la familia, que nos ayuden a proteger, que nos ayuden a recuperar el valor de la familia. Porque resulta que, claro, tienes un hombre que está en su casa y que obliga a su esposa a ver pornografía. Eso es una forma de violencia. Eso es una forma de violencia, es una forma de violencia clara, de violencia contra la mujer. ¿Ya? Y estas son cosas que suceden en el contexto de la familia. De eso, las feministas y estas que se creen defensoras de los derechos humanos no dicen nada. No dicen absolutamente nada. Y es verdad, hay situaciones que todavía en otros países del mundo no se han comprendido, pero porque no hemos estado hablando con la verdad. No se ha comprendido claramente cómo trabajar el tema de la atracción por el mismo sexo. Y por eso tenemos países donde todavía siguen persiguiendo a las personas que lo experimentan. Tenemos comunidades religiosas donde se sigue manejando el mismo discurso de que las personas que tienen atracción por el mismo sexo un poco más y son abominables, que Dios no las quiere. Y hay que tener claro, o sea, hay que tener claro incluso la doctrina. Yo soy católico. Este programa probablemente lo puede estar escuchando alguien que no es católico. Pero hay que tener claro que desde la doctrina de la Iglesia, lo que se condena es la conducta sexual pecaminosa, que puede ser con un varón y puede ser con una mujer incluso, fuera del matrimonio, pero que el valor de la persona, o sea, el valor del ser humano, de la esencia profunda del ser, es que eres una persona amada y respetada por Dios. Yo me he encontrado con chicos que van a procesos de consejería y acompañamiento conmigo que me dicen que se han encontrado con sacerdotes que les han dicho que Dios no los ama porque son homosexuales y que para que Dios pueda amarlos tienen que dejar de ser homosexuales. Y no solamente eso, a ver, no jueguen, o sea, vamos a decirle la verdad a todo el mundo, vamos a decirle la verdad correcta. La verdad es que Dios te ama. Sí, Dios te ama. Incluso Dios te ama hasta cuando estamos pecando, nos sigue amando. ¿Ya? Pero evidentemente no quiere que nos hagamos daño. Quiere que vivamos felices. Quiere que cumplamos su divino plan. Y definitivamente las conductas homosexuales son destructivas, son pecaminosas, son malas, hieren profundamente y por lo menos en el caso del varón, quiebran nuestra masculinidad profunda. Quiebran nuestro ego, nuestra autoestima, nuestra esencia. Entonces hay que tener claro en poder diferenciar la conducta, que eso es lo que vemos, pero detrás de la conducta hay todo un pasado de dolor que niños, adolescentes, jóvenes han cargado durante mucho tiempo y que probablemente lo han cargado en soledad.
y que no se han encontrado con personas que les digan la verdad.